Nos dice el Santo Evangelio que dos hombres subieron a orar al templo, el cual templo estaba, según se cree, en un cerro. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo oraba de tal manera que despreciaba a los demás y se alababa a sí mismo. Es decir, el fariseo representaba la soberbia y el publicano, allá lejos en el templo, la parte más trasera, se golpeaba el pecho y reconocía sus pecados, el cual representa la humildad. Por eso, con el favor de Dios y María Santísima, meditemos sobre estas dos actitudes con respecto a las cosas de Dios nuestro Señor. Y veamos en primer lugar lo que es la soberbia, que está representada en aquel fariseo. Si queremos comprender la soberbia, pues vayámonos a dónde reside la soberbia en nosotros. Según Santo Tomás, la soberbia reside en la voluntad de nosotros, de nuestras potencias, que es el entendimiento, la voluntad de la memoria. La soberbia está en la voluntad, porque la voluntad es la que digamos, se aferra y decide, pues, no aceptar someterse a la voluntad de Dios, no aceptar reconocer la realidad de las cosas. Por eso el soberbio se engaña a sí mismo, poniendo, digamos, su excelencia en cosas, pues, que no tienen sustento. Se engaña, pues. Y la humildad también radica en la voluntad, de tal manera que el humilde, pues, se somete a la realidad y se somete a la voluntad de Dios. Acepta su propia realidad, acepta su dependencia de Dios nuestro Señor. Ahí está, digamos, radicadas estas dos actitudes, tanto la soberbia como la humildad. La soberbia tiene varios hijos o varias hijas, por decirlo así, que son los vicios. Uno de ellos, entre muchos de esos vicios, es la presunción. La presunción consiste en que, pues, se confía demasiado en sus propias fuerzas una persona y rechaza los medios conducentes, los medios apropiados para realizar, pues, aquella cosa que quiere hacer la persona. Y en las cosas espirituales, pues pasa algo semejante, que el presuntuoso, pues digamos que confía tanto en sus fuerzas que no utiliza los medios que Dios le ha puesto para salvarse. Aquellos medios que son los proporcionados, aquellos medios que son los adecuados para alcanzar la salvación, simplemente los omite, confiando, pues digamos, en algo que no tiene, que no está de acuerdo con la realidad, confiando en sus propias fuerzas, sus propios medios humanos. Él va a alcanzar la salvación, incluso hasta su santificación, sin necesidad de lo que Dios nuestro Señor le ha puesto a la mano para salvarse y para santificarse. De manera teórica, digámoslo así, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, creemos, ¿verdad?, que pues no necesitamos de los medios de salvación, de los medios que Dios ha puesto para salvarnos. Nadie lo cree así. Todos aceptamos esa realidad, todos la aceptamos, tenemos esa fe, pero en la práctica, pues a veces se cae en la presunción, pues ya sea por negligencia, ya sea por pereza, por algún descuido, de pues no ver esos medios
que Dios nuestro Señor nos ha puesto como necesarios. Y se vive tranquilamente sin utilizar esos medios que Dios nos ha dejado para salvar. ¿Cuáles son los medios esos? En primer lugar, la oración. Dios nos ha dejado la oración como un medio para salvarnos. Y las Sagradas Escrituras están llenas de citas en las que nos están urgiendo, nos están enseñando que tenemos nosotros que acercarnos a la oración. Nuestro Señor dice en el huerto de los olivos: velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad, porque el espíritu, aunque está pronto, la carne es débil. Es decir, por nuestra debilidad necesitamos la oración, si no, pues vamos a caer en las tentaciones. El apóstol San Pablo a los tesalonicenses les decía: orad sin cesar, orad constantemente, para que ellos pues se dieran cuenta de que ese era el medio principal para que ellos pudieran salvarse. Nuestro Señor dice: pedid y se os dará. Pero ¿qué tal si no pedimos? No nos asegura que nos va a dar las gracias, porque nos está diciendo cuál es el medio. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Todo el que pide recibe. Pero no está diciendo que si no pide uno, si no toca la puerta de la gracia, pues uno vaya a recibir esas gracias. No nos los asegura de ninguna manera. El profeta Jeremías le decía a Dios, por boca de Jeremías, él decía al pueblo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Todo lo que pidiereis en la oración se os concederá, decía nuestro Señor. Y los santos padres también van por el estilo. San Gregorio Nacianceno decía: la oración es la luz del alma. Sin esa oración nuestra alma está oscura, no sabe ni qué hacer en la vida espiritual. San Basilio el Grande decía: la oración es la fortaleza para el alma, un tesoro inagotable, una fuente de bienes, un alivio en las aflicciones. Y por último, entre muchos otros santos padres y santos, San Alfonso María de Ligorio, que decía: el que reza se salva, el que no reza se condena. Y él mismo lo practicaba. Cuando ya era anciano, San Alfonso María de Ligorio, pues se le olvidaban las cosas, ¿verdad? Y entonces una de esas se le olvidó que se había rezado el rosario. Y decía: mi rosario no lo he rezado, mi rosario de la devoción a María pende mi salvación. Padre, ya tranquilo, ya lo rezó. No, yo no me acuerdo, dámelo. Y volvía a rezarlo. Y no se le olvidaba una, sino muchas veces al día se le olvidaba que había rezado y estaba con él ese pendiente. Por eso podemos nosotros a veces, como repito, por algún descuido, hacer una rutina en nuestra vida que omitimos la oración prácticamente. Nos levantamos, tal vez hacemos una señal de la cruz mal hecha, hacemos nuestro aseo, desayunamos, nos vamos al trabajo, la escuela, llegamos a la comida cansados, descansamos, tal vez un rato de un sano ocio, y para dormir tal vez otra señal de la cruz mal hecha y nos acostamos. Y así pasan varios días sin que nosotros hagamos verdadera oración, que nosotros tengamos ese acercamiento, ese medio que Dios nuestro Señor nos ha dejado. ¿Qué pasa entonces? Que nuestra alma no está alimentada suficientemente y por lo tanto, cuando se presentan las ocasiones, pues nuestra alma falla, no tiene fuerzas. Cuando vamos a trabajar, y sobre todo los que tienen trabajos algo fuertes, algo duros, tienen que desayunar bien o tienen que comer bien, porque si no, andan ahí, me duele la cabeza, que no traigo energía para hacer el trabajo, que no puedo.
no tengo ideas, etcétera. Bueno, si eso en nuestro cuerpo todos lo admitimos y lo practicamos, en nuestra alma de la misma forma hay que practicarlo. Por eso a veces vamos manejando y se nos cruza un carro y caemos en impaciencia, malas palabras, maldiciones. Bueno, te falta la paciencia a tu alma. Tal vez no tuviste la oración adecuada y te hace falta paciencia. O llegas renegando a tu casa, no tienes control de ti mismo, insultos, peleas, discusiones, no tienes ese control, esa humildad para aceptar, digamos, pues la situación, las palabras que me dicen que tal vez son algo duras, algo hirientes, no tengo la humildad para callar, para aceptar, ando juzgando, ando también hablando mal del prójimo. Y todo eso sucede porque nuestra alma está débil. Se presenta la ocasión y no tenemos las fuerzas para poder resistir ese tipo de tentaciones, ese tipo de situaciones. Y qué hablar de la pureza, qué hablar de las ocasiones de pecado que se llegan a exponer. Precisamente ahí se nota la falta, digamos, de oración, la debilidad que tiene nuestra alma en las ocasiones en que se pone. Pero no solamente es la oración, que es el medio ordinario para salvarnos, el rezar. Rezar el rosario o rezar las oraciones de la mañana, la noche. El asunto es que metamos nosotros, digamos, en nuestros hábitos, digamos, pues, en las actividades que hacemos día a día, que establezcamos nosotros un rato de oración, un rato de platicar con Dios. No solamente de repetir palabras, sino platicar con Dios nuestro Señor. De poder entrar en esa comunicación con Él, de pedirle las ayudas que necesitamos en nuestra debilidad, que no caigamos en pecado en este día, pedirle a Dios nuestro Señor que salve nuestras almas, con la misma humildad con que el publicano lo pedía. Y de esa manera, pues vamos asegurando la salvación eterna. En otra cosa que hay mucha presunción a veces, pero también por algún descuido, es en la recepción de los sacramentos, sobre todo la confesión y la comunión. Porque precisamente en la confesión, pues a veces pasamos meses y cuando nos acercamos a confesar lo hacemos sin el debido cuidado, con mucha negligencia, sin hacer un buen examen, procurar el dolor y el propósito de enmienda de nuestros pecados. Y a veces se puede convivir con el pecado mortal, hacer un hábito de convivencia con el pecado mortal y tenerlo en nuestra alma y estar tranquilos. Entonces hay una cierta presunción ahí de que me voy a salvar, pero no sé cómo, ¿verdad? No sé de qué manera me voy a salvar, pero tengo la presunción de que puedo vivir en pecado mortal habitualmente y aún así me voy a salvar. Entonces esperamos un milagro, esperamos, pues no sé, algo para convertirnos. Y entonces eso cae en presunción. Santo Tomás de Aquino, que son palabras de él, ¿verdad? Él decía que los que ríen y duermen en pecado mortal y viven como si no pasara nada, una de dos decía, o hay que llevarlos a la Inquisición porque pues no tienen fe, o por otro lado, hay que llevarlos al manicomio, decía, porque pues no están razonando adecuadamente. Palabra de Santo Tomás, ¿verdad? Entonces, porque si se ponen las cartas sobre la mesa, pues estoy en pecado y en cualquier momento me puedo condenar. ¿En qué baso mi esperanza entonces de salvarme si actualmente estoy en pecado mortal? Por eso, pues a veces es negligente en recibir la confesión. Y cuando se está en pecado venial, a veces, pues no la necesito la confesión, no tengo grandes pecados, casi no salgo de mi casa, no peco. Sin embargo, el pecado venial, también habitual, pues es un enfriamiento de la amistad de Dios.
que tarde que temprano puede llevar al pecado mortal. Así como en una amistad puede, digamos, no romperse con faltas de atención, falta de cortesía, algunas imprudencias, se enfría la amistad. Así de esa manera con Dios enfriamos nosotros la amistad con Dios con nuestros pecados veniales. Y entonces sucede de que pues ya no recibimos los consuelos de la gracia, ya no recibimos la misma fortaleza, ya no recibimos pues esas ayudas especiales que Dios nos enviaba precisamente porque nuestra amistad con Él está resquebrajada. Por eso pues debemos de acercarnos a confesar también. ¿Y qué decir de la Sagrada Comunión? Tener a nuestro Señor en nuestra alma. ¿No es eso lo que nos puede asegurar a nosotros la salvación? Tener de amigo a Dios nuestro Señor y tenerlo cercano, íntimo, interiormente en nuestro corazón. Pues, ¿por qué entonces la presunción de no necesitarlo? La presunción de no necesitar la confesión, la comunión, la oración. Y además, digamos, hay otras cosas que la iglesia nos ofrece. Por un lado nos ofrece aquellas promesas que Dios ha hecho en las revelaciones privadas y la Santísima Virgen. El primer viernes de mes. Bueno, pero pues es que pues es complicado, es que yo trabajo, es que yo tengo que hacer tarea, es que esto, tengo que hacer mucha cola. Pues sí, pero no presumas de tu salvación, sino más bien tómalo este medio, que es un medio utilísimo, extraordinario para salvarte, que te lo ha dejado tan fácil el Sagrado Corazón. Igual, los 5 primeros sábados de mes de la Santísima Virgen, el rosario, meditación de los 15 minutos de meditación del rosario y la Sagrada Comunión, el escapulario de la Santísima Virgen, practicar pues todas las condiciones que nos pide la Virgen para que ganemos las promesas del Santo Escapulario. Y por otro lado, podemos añadir también pues las indulgencias. Las indulgencias, no queremos nosotros no tener purgatorio, o a lo menos tenerlo lo más suave posible el purgatorio. Ganemos indulgencias. Ganemos muchas indulgencias. El librito de la hora santa que siempre leemos nosotros está repleto de indulgencias. Cada oración, pero en estado de gracia, por supuesto. Seamos ávidos de las indulgencias, ávidos de las indulgencias plenarias, para que Dios mediante, pues podamos nosotros, pues evitar el purgatorio. Y todos los medios, y digamos que hay cientos de medios para procurar nuestra salvación, la ayuda a los pobres, la limosna a los más necesitados, obras de misericordia, ayuda a las almas del purgatorio, mil y mil medios nos ofrece la iglesia para que nos salvemos. Por eso, el camino universal para salvarnos es la virtud de la humildad. La humildad de la verdad, decía Santa Teresa de Jesús. La humildad de reconocer la necesidad de los medios que tenemos. La humildad de aceptar la realidad en que vivimos, en que estamos, nuestra dependencia de Dios absoluta, absoluta dependencia de Dios. Y que sin Dios nada podemos. Dios resiste a los soberbios, pero se abaja hasta los humildes. Como aquel ejemplo de Santa Teresa de Jesús, que estaba con el humildísimo San Pedro de Alcántara, aquel gran santo franciscano que pues prácticamente vivía ayunando toda su vida, apenas comía cualquier cosa, confesor de Santa Teresa y de las religiosas. Dice que estaba tan delgado que parecía un árbol, digamos sus brazos y sus pies tan chupados que estaban, tan delgado que estaban. Pues bien, después de haberlas confesado a las monjas, lo invitó a comer Santa Teresa. Y él apenas probó algún bocado
Y Santa Teresa preocupada le decía, no, padre, coma más, coma más. Y él, no, no quiero, no, ya, ya. Entonces se entristeció Santa Teresa que no quería comer. Y en eso se aparece nuestro Señor Jesucristo. Y quedan aquellos arrobados, toma el plato de comida a nuestro Señor y le empieza a dar de comer a San Pedro de Alcántara. Hasta esas delicadezas llega nuestro Señor con los humildes. Nuestro Señor los sirve, como que lavó los pies a los apóstoles. Tanto respeto, tanto amor tiene nuestro Señor a los humildes. Pero a los soberbios los desprecia, ni siquiera los mira. Al que no necesita de Él, al que desprecia a nuestro Señor también lo hace a un lado. Para terminar, platiquemos aquel ejemplo de aquel hombre presuntuoso que mencionan varios autores, entre ellos el padre Alonso Rodríguez. Dice que había un hombre que tenía dos casas, una casa en el campo y otra casa en la ciudad, y vivía mal, ¿verdad? Vivía de manera, pues, en adulterio, ¿verdad? Tenía dos familias. Entonces, aquel hombre, pues, como en aquella época había muchos clérigos vagos, entonces se podía decirle a un sacerdote, pues, yo te doy aquí un cuartito y celebra misa y te voy a pagar. Pues así, entonces él pensó, dijo, voy a encontrar la falla en el sistema de Dios, por decirlo, voy a hackear a Dios, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tener un sacerdote en una casa y otro sacerdote en otra casa, ¿no? Entonces, porque si en una casa me enfermo, pues allá me va a atender el sacerdote y me arrepiento y me salvo. Y si en la otra casa me enfermo, me muero, también el sacerdote me va a atender, ¿verdad? Entonces resulta que por disposición divina murió en medio del camino de las dos casas. Y cuando llamaron al sacerdote, pues, pues ya, pues ¿qué pudo hacer con él? Entonces, precisamente eso, la presunción, pues no nos lleva a nosotros a alcanzar de Dios nuestro Señor las gracias que necesitamos, sino que viene a ser la perdición para nosotros. Por eso pidámosle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María que nos concedan a nosotros el verdadero valor que tienen pues todos estos medios que nos ofrece Dios nuestro Señor, que nos ofrece la iglesia, que no los despreciemos, sino que con la misma gracia de Dios nuestro Señor, utilizando estos medios, todos los que estamos aquí reunidos, podamos alcanzar la salvación eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.